¿Cuántas veces se han hablado de funas a lo largo y ancho de todas las redes? ¿Cuántas veces, solo este año, han expuesto a creadores de contenido muy grandes por actos de moralidad y ética sumamente cuestionables? La moral, la fiel compañera de cualquier persona y la herramienta más poderosa de cualquier crítico. La llave que abre la puerta al odio fácilmente dirigible a una persona en concreto, siempre que éste cometa un error que la ética colectiva no pueda soportar. Pero la moral y la ética son armas de doble filo, y son más peligrosas si constantemente estás predicándolas, porque a la larga tus seguidores se van a ver influenciados a través de ella. El problema de esto podemos plantearlo en una sola interrogante. ¿Qué pasaría si sos vos quien comete ese error que casualmente va en contra de tus códigos de ética y moral? Hay muchas formas de responder esta pregunta. La más obvia, complicada y lógica es hacerse responsable de los errores que uno mismo comete, porque al final, errar es de humanos, pero reconocer y aprender de esos errores es parte de la inteligencia. Es una pena que muchas de las personas que se ven involucradas en este tipo de situaciones, o en algunas similares al menos, optan por hacer cualquier cosa menos reconocer sus errores. Y ahí es cuando a una funa, por ejemplo, ya le estás dando poder destructivo. Y pese a que te pueda molestar o doler cuando es tu gente la que te ataca en una situación así, poco vas a poder quejarte si vos mismo les enseñaste a ser así. No explícitamente quizás, pero sí a través de tus acciones para con los demás. Nunca es divertido cuando a uno mismo le dan una cucharada de su propia medicina. Quizás no estén entendiendo lo que estoy diciendo, porque estoy hablando con muchas metáforas, así que vamos a ir a un ejemplo en concreto. Hace un año ocurrió el caso de Axel Dea, que básicamente mantuvo conversaciones inapropiadas con una chica joven cuando él tenía en ese momento 19 años, y por su parte mandó una foto que no tenía que haberle mandado, una fotito del honguito. Nunca llegó a reconocer su error, y de hecho mintió bastante durante su defensa, pero la cosa terminó en que la piba en cuestión no solo dijo que no iba a denunciarlo, sino que el problema, el único al menos, era que la hizo sentir incómoda, únicamente eso, y que espera obviamente que esto no se repita con otras personas. A día de hoy ambos están en paz y que yo sepa Axel no volvió a mandarse una cagada de la misma magnitud, y ya pasó más de un año de eso, pero la cuestión está en que Pipe Pino, uno de los que más se movió para exponer a Axel, durante su intercambio de videos con él, fue expuesto debido a que en una época no muy lejana llegó a hacer ciertas cuestiones de ética y legalidad incluso, que no solo eran cuestionables, sino que eran bastante peores que lo que hizo Axel, entre ellas una posible tenencia y distribución de CP. Y pese a que cuando pasó esto Pipe Pino era menor de edad, no quita que el delito se haya cometido, y ya en ese momento se cocina la enorme ironía, porque Pipe Pino estaba señalando a Axel de forma completamente moralista, cuando él mismo tenía bastante mugre bajo la alfombra. No les voy a seguir tirando palos a ninguno de los dos, no por nada, sino porque, como ya dije en el anterior video en donde hablé de canales de críticas, seguir atacando a una persona cuando ya no corresponde para mí es abusivo, y de ambos casos ya hablé en su día. El punto es ese: ¿de qué te sirve señalar a una persona desde tu propia perspectiva moral y ética cuando vos mismo ya rompiste tus propios códigos de moral y ética? También se puede dar el caso en que quizás no cometiste ningún error y justificás a cambio que una persona cercana tuya lo haga, pero te indignás cuando el mismo escenario se reproduce con otra persona que no tiene nada que ver con vos. Y de esto tengo el ejemplo perfecto: Lean Richo. Lean es un abogado argentino cuyo contenido está orientado al true crime, pero con análisis legal de por medio, aplicando sus conocimientos como abogado. Hace mucho tiempo hizo un análisis sobre el caso del demente. El video original ya no existe porque se dio de baja. No sé si por parte de Lean o por algún tipo de reporte o sanción, lo desconozco completamente, pero está resubido por un usuario que lo grabó desde la Wayback Machine. En dicho video, Lean hace un análisis del caso en plena época de la funa, defendiéndolo, pese a que el propio demente reconoció lo que había hecho en ese momento, que fue un intercambio y conversaciones con una menor, ambas subidas de tono. El demente en ningún momento financió, ofreció, comerció, publicó, facilitó, divulgó o distribuyó por cualquier medio las fotos de la menor, sino que quedó para sí, para su ámbito privado entre ellos dos. Entonces por eso también no sería un delito más allá de que sea entre un menor y un mayor. Si él hubiera en algún momento publicado o distribuido esas fotos con amigos o en internet,
sí estaríamos dentro de este código penal y le correspondería 3 a 6 años de prisión. Pero como no es el caso, no está cometiendo ningún tipo penal, por ahora. Un desastre, la verdad, porque encima en el propio artículo 128 ya te aclara que cualquier tipo de representación de un menor de 18 años ya te pone en entredicho. Sí, vos no lo estás explícitamente produciendo, pero incentivás a una menor a que lo haga y para colmo lo almacenás en tu dispositivo. Eso es tenencia de contenido ilegal, que es un agravante del delito. Queda bastante claro por qué borró el video. Lo destrozaron a Lean ese día. Pero lo peor no es eso. Cuando ocurre el caso de Day Gamer, Lean decide también analizarlo. Y su postura en el caso fue... Él no podría ser penado por tenencia por infantil, pero sí por facilitar toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Totalmente, él lo facilitó, él promovió que la menor lo haga. No lo publicó, comerció, ni ofreció, ni financió, ni distribuyó, ni divulgó, pero sí facilitó. Lo peor de todo es que el mismo artículo se aplica de la misma manera tanto para Day Gamer como para el demente en su momento. Pero si miran ambos videos enteros, verán que con el demente es bastante más suave que con Day. Cuando sos abogado entiendo que tengas que posicionarte a favor de tu cliente, porque ese es tu trabajo, usar tus herramientas legales para establecer una defensa durante un juicio. Pero este no era el caso, y aún así, con el mismo artículo penal, para uno lo aplicó de una manera y para el otro no. La ley no se adapta al comportamiento del ser humano. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que dice la ley, y si vos aplicás las definiciones legales de una manera para una persona y para otra lo haces de una forma diferente, eso no es por un criterio legal. Ahí hay una conveniencia clara. Dentro de los canales de críticas que hayan sido víctimas de una ironía producto de su propia moralidad, hay bastantes, y uno de ellos fue el de Autoclick. Sus críticas estaban llenas de bilis y acidez, y siempre tenía esa costumbre de dar lecciones a los demás de cómo son las cosas en realidad, independientemente del creador de contenido o artista que criticara. ¿Y cómo terminó Autoclick? Más solo que un perro, funado por temas de menores de edad y desaparecido, porque su comunidad y la gente en general le pagó exactamente con la misma acidez que con la que él hacía sus videos, destratando a los demás. A quien a hierro mata, a hierro muere, reza el dicho. Autoclick cayó bajo su propia lujuria, su estupidez y en su ley. Y no te creas que con Odio tu Post no pasó lo mismo. Un caso diferente de doble moral es el de Pipepino con Day, quien primero decía esto. Y ahora llega el tema polémico que por desgracia seguramente estabas esperando que hablara, y no te voy a dar ese gusto. En pleno crecimiento de su canal ocurrió el Scratch de Luna, del cual no quiero hablar mucho ya que ambos lados la pasaron re mal y se dijeron de todo. Y tiempo después empezó a decir esto. Dudo mucho que casi a 5 años del Scratch de Luna las pocas personas que miran su contenido sean todos haters que spamean comentarios negativos. No, son una minoría y solo es cuestión de bloquearlos y ya, no victimizarse usando problemas mentales. Y podría ponerme a citar otros ejemplos, pero poco a poco te das cuenta de que no tiene sentido porque al final el factor de la moral los atañe a todos. Me acabo de dar cuenta de que estoy hablando de la moralidad, pero en ningún momento les di la definición del concepto en cuestión. La moral es un conjunto de reglas, valores y costumbres que una persona o una sociedad considera de forma colectiva que son correctos o incorrectos. Pero he ahí el detalle. Estoy totalmente seguro que en ciertas cuestiones vos no estás del todo de acuerdo respecto a lo que, por ejemplo, un amigo tuyo considera como algo moralmente correcto o incorrecto, incluso si eso que para vos está moralmente mal es legal. Se dice que la moral es un tipo de pensamiento principalmente individual, porque si bien hay cuestiones básicas en las que siempre vamos a estar de acuerdo todos al unísono, que son incorrectas o no, lo cierto es que en otras más concretas, las diferencias van a manifestarse más de una vez. La clásica, por ejemplo, es la edad de consentimiento. En muchos países, un joven puede consentir mantener relaciones con un mayor de edad a partir de los 16 años. La inmensa mayoría de personas lo tienen normalizado, pero esto no significa que para la totalidad de la población sea algo correcto, principalmente porque esto se puede prestar fácilmente a escenarios muy turbios. Y debates sobre esto existen desde hace bastante tiempo. Un ejemplo fue aquella ocasión en la que hubo roces entre la tertulia, principalmente con Tartaja, y Fast, el traje con voz y Mexican López. Esto por lo ocurrido con toda la funa de Mau. Los de la tertulia no veían en principio tan mal lo
ocurrido, mientras que para los otros 3 sí era muy cuestionable lo que hizo Mau. En situaciones como esta, la ley siempre es la mejor vara de medir, porque la moral tiene un talón de Aquiles muy claro: que para vos algo pueda ser malo no significa que para los otros también lo sea, y viceversa. Para la ley, todos los casos se juzgan exactamente de la misma manera, sin favoritismos, sin emociones de por medio y sin subjetividad. Que te parezca bien o mal, da lo mismo, porque todos accionamos bajo las mismas normas, absteniéndonos de las correspondientes consecuencias en caso de romperlas. Ahora, si nos centramos únicamente en el aspecto moral, siempre habrá discusiones, porque no existe un contexto en el que el 100% de las personas estén de acuerdo en que algo está bien o algo está mal. No existe. En lo único que podemos estar de acuerdo todos es que justamente no todos vamos a estar de acuerdo en todo. Es cuando menos curioso que varios de los canales de críticas, o que al menos en algún momento hayan dedicado parte de su contenido a las críticas, hayan pecado de lo que critican. ¿Pero hay una explicación para esto? Muchas de las funas que se dan por relaciones afectivas con menores de edad, en gran parte ocurren por un tema meramente psicológico. Amén también de los factores mencionados en la precuela. Ven que la apariencia del joven encaja con el tipo de chico o chica que les gusta, y obvian que la legalidad detrás de eso puede ser un factor clave que podría meterlos en un problema. Y el que sean creadores de contenido grandes, algunos de ellos, les permite utilizar su influencia para entablar estas relaciones de moralidad y legalidad cuestionables en algunos casos. Es algo típico de hoy en día. Una persona famosa tiene más chances de mantener una relación de cualquier tipo con cualquier persona de forma más sencilla que una persona que no lo es. No estamos descubriendo nada nuevo. Este principio se presta siempre tanto para cosas buenas como para cosas malas. Y todo lo que implica, tanto hechos delictivos como morales y éticamente malos, son la normalidad a día de hoy. A esto tenemos que sumar el hecho de que a muchos creadores de contenido que se dedicaban a las críticas les llegó el reconocimiento de forma muy fugaz. Esto es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque en muchos casos significa que tu contenido está llegando a más gente, y eso te abre muchas puertas. Y malo porque al no saber cómo lidiar con los gagues de la fama, no vas a saber tener ningún tipo de filtro. Y cuando digas o hagas algo que pueda ser cuestionable a raíz de ello, no va a llegar a 2 o 3 personas, sino que va a llegar a miles de ellos. Por eso es siempre necesario aprender a lidiar con el reconocimiento, medirse cuando uno dice y hace ciertas cosas o ciertos comentarios, porque las consecuencias tras ello pueden ser serias. Por ponerte un ejemplo práctico, a mí una de las cosas que más miedo me da como creador de contenido es que un día yo pueda caer en una fake muy bien hecha, hacer un video y que por culpa de ello me sume a una turba que pueda arruinarle la vida a una persona que quizás fue víctima de unas difamaciones. En pocas palabras, arruinarle la vida a una persona por una funa falsa. Y si eso ocurre, es muy probable que el motivo sea por una cuestión moral, por dejarme llevar por los principios moralistas. Razón por la que siempre dejo de lado la moral y trato de basarme un poco más en lo legal para analizar cada caso. A menos, claro, que no haya cuestiones legales de por medio. No tiene sentido aplicar principios legales si no hay un delito que analizar. Pero volviendo a lo de antes, ese es uno de mis mayores miedos como creador de contenido de críticas, por una cuestión muy simple. Es fácil ensuciar la imagen de una persona, pero es extremadamente difícil limpiarla, y a veces hasta pueden dejar daños irreversibles. Ese ya sería el culmen de un terror nocturno para mí. Por eso, cada vez que veo a algún crítico o algún creador de contenido dando una opinión desde su punto de vista moral, trato de simplemente tomarlo por lo que es, una opinión subjetiva, o una crítica de la misma índole. Porque al final de cuentas, nuestra palabra no es una norma que tenés que seguir a rajatabla, porque no somos deidades. Somos simplemente creadores de contenido cuyo principal objetivo es entretener y obtener un reconocimiento a nivel mediático a cambio. Y muchas veces se emplea la moral de forma que pueda enamorar a un grupo amplio de personas para ello. Por eso es que, en parte, muchos críticos que son moralistas son tan extravagantes para opinar o incluso hasta agresivos, porque saben muy bien que al grosso de las personas les gusta eso, que vos digas lo que ellos quieren escuchar. O también podés optar por ser completamente amoral y antiético, haciendo todo lo contrario para ganarte el desprecio de la gente. Esa es una forma de generar repercusión, siendo un personaje infame, pero yo al menos no lo recomiendo. Si no, miren cómo terminó cierto creador de contenido de México, enemigo eterno de Dross. ¿Esto entonces significa que al ser un crítico, tengo que dejar mi moral de lado? No, amigo mío. La moral y la ética son reglas básicas necesarias al momento de crear contenido, porque sin ellas se desdibuja completamente la línea entre una crítica y una difamación. En el video anterior, por ejemplo,
ejemplo, a Dallas no le adjudiqué ni un solo delito, porque legalmente no puedo imputar un delito a nadie si no hay una sentencia que lo condene al respecto, porque eso justamente es lo que se conoce como calumnia, imputar un delito a una persona con temerario desprecio a la verdad. Y claro, vos podés decir, pero Doomer, para mí está bien imputarle delitos a Dallas porque es una basura, si lo haces para mí está perfecto, yo te banco. Sí, bueno hermano, pero que a vos te parezca bien no significa que automáticamente yo lo vaya a hacer. Que en la moral colectiva esté bien difamar a Dallas de esa manera no significa que esté bien que yo lo haga, y menos si encima no tengo una sentencia firme que lo avale, porque después el que se va a comer una denuncia y una condena por difamaciones soy yo, o ustedes se van a mover para pagarme la multa y las costas tras difamar a Gagalas Review. Permítanme dudarlo. El punto es que si vas a dedicarte a este campo y te interesa analizar funas o casos que ocurren en internet, o dedicarte a las críticas en cualquier campo, está bien tener límites morales y éticos, pero no los pongas por encima de absolutamente todo, porque por muy buenas intenciones que tengas al hacerlo, estás pavimentando el camino al infierno. Y en los 2 videos anteriores que hice sobre los canales de críticas, di buenos ejemplos al respecto, y todos ellos tenían algo enorme en común. Todos, absolutamente todos, eran unos moralistas de cuidado. Si te tenían que señalar a vos con el dedo por hacer algo que a ellos les parecía moralmente cuestionable, que no te quepa ninguna duda de que lo iban a hacer, si eso les permitía llegar a los 10 minutos y les iba a generar una buena cantidad de visitas. Y sí, muchachos, ellos no vivían de ser moralistas, sino de las ganancias que les generaban los videos. Eso es obvio. Sumando a lo anterior, te doy un consejo: nunca pongas la moral por encima de lo legal, porque así como hay muchos creadores que te van a señalar por cuestiones inmorales pero legales, van a obviar o disimular que muchos de ellos hacen cosas que colectivamente no son inmorales, pero sí que podrían ser ilegales hasta cierto punto. Un ejemplo de ello son las miniaturas de los videos. Algunos se toman demasiadas licencias para difamar en ellas, sin medir si es legal o no hacerlo, pero como moralmente estás tan normalizado, se sigue haciendo a día de hoy. Si sos un crítico o creador de contenido grande y sentís que pecaste en algún momento de moralista, el mejor consejo que te puedo dar es que seas consciente de tus códigos y los sigas a rajatabla, y tenés siempre presente lo siguiente: si el día de tu funa por alguna razón llega, recordá que el nivel de agresividad e ímpetu que va a tener muchas veces es exactamente proporcional a la manera en la que vos en su momento señalaste exactamente esos mismos errores a los demás. Si vas a ser un creador de contenido que se dedica a las críticas en general y tu moral está por encima de todo, espero verte predicando con el ejemplo, y que no se queden solo en palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Las acciones quedan marcadas en la memoria colectiva de internet como cicatrices. No seas un moralista, a menos, claro, que quieras terminar exactamente como los críticos y creadores que abandonaron sus carreras por pecar exactamente de lo mismo que criticaban, y dudo que sea un plato que quieras probar. Así que no cometas los mismos errores que cometieron los difuntos canales de críticas. Sus caídas, producto de su moral e ingenuidad intrínseca, pavimentaron el camino para que lo puedas transitar con mayor facilidad. Espero que si lo vas a hacer, lo hagas con mucha sabiduría. Pero eso no es algo que dependa de mí, ni tampoco de los demás. Vos sos el dueño de tu destino, y en vos quedará el resultado de tu futuro. ¿Vas a ser uno más de esa lista o vas a demostrarle a todo el mundo que realmente sos diferente? Con el tiempo lo veremos. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.